Conexión matinal, obviamente que a través de las pantallas de TVR. Fíjese que en esta oportunidad estamos con un tema que no pasa desapercibido en nuestra sociedad y que seguramente a mucha gente le llega y quiere saber al respecto. Vamos a hablar de pensiones alimenticias y visitas de padres hacia hijos cuando ellos están separados. Para conversar del tema estamos con nuestra querida Paola Vidal, nuestra abogada que amablemente viene todos los jueves casi para estar con nosotros. Paola, bienvenida. Gracias, Karim. Un gusto saludarlos a todos. Igual. Y a su lado está Emilio Soto Romero, psicólogo, que también accedió a estar con nosotros y ayudarnos un poco a entender de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, súper bien, Karim. Qué bueno. Qué bueno. Paola, comencemos contigo. Pensiones alimenticias, la nueva legalidad, la nueva fórmula, las nuevas leyes. Cuéntanos un poco en qué vamos como país. Súper. La nueva modificación trae algo bien especial en el fondo que desde, ya sabemos, la pandemia que se tocaron, ¿cierto? Los fondos con los retiros del 10%, los fondos ya dejaron, los fondos de pensiones, digamos, que están aposados en la AFP, dejaron de ser este mito urbano que no se podían tocar, ¿cierto? Teníamos todo un tema como país. Y la novedad que trae esta ley es que efectivamente cuando ya tenemos iniciada una causa, ¿cierto?, en relación a las pensiones de alimentos y se deben, hay una deuda importante, ¿cierto?, que no se alcanza a pagar en el fondo con otros mecanismos o métodos que busquemos, ¿cierto? Se puede en el fondo solicitar al tribunal que se pague esa deuda con los fondos de pensiones que tiene el alimentario. Perfecto. El alimentante, sí. Perfecto. Ahora, hay una aclaración que tú me hiciste ayer que quiero hacérsela a la gente. Esto comienza, la deuda comienza a correr desde que presentas la denuncia, no desde que nació el hijo porque nació. Sí. No, hay que ir y denunciar. Efectivamente. Ya. Efectivamente, y es muy importante eso, que todo en el fondo, siempre cuando los papás no viven juntos, ¿cierto? O producto de un proceso de divorcio, en fin, ¿cierto? Hay uno de los padres, que puede ser el padre o la madre, hoy día, ¿cierto? Se da esto de la custodia compartida incluso, existe el alimentante y el alimentario, o sea, una persona que tiene una capacidad económica y el otro que tiene una necesidad, ¿ya? Y esta necesidad la va a plantear, ¿cierto?, el padre que está custodiando al hijo, o sea, que se quedó con el cuidado personal, al padre que no vive con él y que aporta en el fondo en dinero a la mantención del niño, niña o joven que está al cuidado del otro padre. Perfecto. Y siempre hay que demandar en tribunales porque se deben las pensiones desde que se demandan. No, si no hay una demanda, aunque haya 20 años que la persona, el padre que no vive con el hijo, con el niño, niña o joven, no haya aportado un peso, no tenemos cómo cobrarle si no hay de por medio una demanda. Es súper importante que eso lo sepan nuestros televidentes. Pero cuando se hace la demanda, ¿se puede decir ya hace 20 años no me paga? No. Perfecto. Paola, claro, el juez le va a responder, bueno, hace 20 años tenía que haber venido. Claro, el derecho lo tenía usted hace 20 años, tendría que haberlo ejercido. En Perfecto. Representación de su Paola, hijo. ¿y cómo determino la pensión? ¿Cómo se determina? Es bien importante eso, en el fondo, porque ha ido todo esto evolucionando, que es importante siempre decirlo. Yo siempre hago la sugerencia que es importante que los padres se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo antes de iniciar un proceso de mediación, que es obligatorio hoy día, señor, señora, si está viéndonos, para que sepa que es obligatorio. La mediación obligatoria está diciendo Paola. Sí, es obligatoria. Se puede frustrar, ¿cierto? Puede no llegar a acuerdo, pero el proceso de mediación tienen que hacerlo de todas maneras antes de judicializar la materia, ya sea de visita, ¿cierto? O el tema de pensiones, claro. Ya. Y se determina cómo. Hay un mínimo, que es el ingreso mínimo no remuneracional, o sea que el padre o la madre, ¿cierto?, que debe las pensiones, tiene que pagar ese monto como mínimo, porque antes no había un mínimo. Entonces el papá o la mamá daba lo que quería buenamente. Hoy día no, hoy día hay un mínimo, ¿cierto? Así como hay un ingreso mínimo, ¿cierto? Acá hay una pensión mínima que debe dar el padre o la madre, sea que esté trabajando o no, que es súper importante. Porque lamentablemente ocurría antes que se hacían muchos subterfugios para evitar el pago de las pensiones. Y la ley lo que ha tratado con el tiempo es ir minimizando ese riesgo de no poder encontrar bienes, ¿cierto?, donde hacer efectiva la sentencia de pensiones o el acuerdo al que lleguemos y que se incumpla. Entonces se ve la capacidad del alimentante, ¿cierto?, y la necesidad del alimentario para determinar la pensión.
por eso siempre digo que es ideal que se pongan de acuerdo los padres y digan, no sé, a ver, ¿cuántos son todos los gastos? Colegio, ocio, diversión, ropa, todo del hijo común, ¿cierto? O los hijos comunes, y digamos, ya, yo aporto tanto en el fondo en dinero, o se dividan en el fondo los ítems. Ya, yo compro la ropa, me encargo del ocio. En los ítems, Paola, ¿entra algún hobby? Sí, por supuesto. Entra el ocio, el curso, pasatiempo, claro, que el niño tenga. juega tenis y juega fútbol, si va a teatro, si hace música, lo que sea, ¿verdad? Porque hay una norma que es bien importante, que la idea es que no se vea en ningún caso menoscabada la situación, ¿cierto?, que tenía el hijo, la hija, ¿cierto?, anterior al momento de la separación de los papás, y que no se vea mermado en el fondo el colegio, que ya que esto es un cambio potente, ¿cierto?, que Emilio nos va a comentar lo que puede significar para un niño este evento de separación de los papás, ¿cierto?, que además no se vea mermado económicamente. Perfecto. Emilio, y justamente para ti la pregunta ahora, como psicólogo, ¿qué tratamiento se le debe ir dando al niño? ¿Cómo debe tratar ese padre, esa madre? Estamos hablando de niños aún, ¿verdad? No estamos hablando de adolescentes, o de adolescentes, pero digamos gente un poco menor de 17, de 18, sino que 8 años, 9 años. ¿El niño debe darse cuenta de la situación que está pasando? ¿Cómo le debe decir un padre o una madre, mira, con el papá nos estamos separando, la situación no resultó? ¿Cómo se trata eso? Claro, un poco tomando lo que dice Paola, el tema siempre es el acuerdo, digamos. O sea, de alguna forma presentar un discurso común es súper importante, porque de alguna forma dentro de ese discurso común el niño no va a tender a tomar partido por uno u otro progenitor, digamos. Entonces, dentro de ese aspecto es súper necesario siempre ir como con claridades, digamos, respecto del niño o de la niña en este caso, y siempre también poder ayudarse también desde poder monitorear un poco la situación, o sea, siempre evitar los conflictos, o sea, sobre todo los conflictos pueden existir, pero evitar que esos conflictos se presenten en presencia del niño, por ejemplo, o se discutan. Una pelea. Exactamente, porque todos esos elementos van a afectar obviamente su estado emocional. Y además, la idea es que siempre se genere un mutuo acuerdo, y si no se genera un mutuo acuerdo, poder recurrir a instancias que puedan intermediar entre las partes, digamos. Hay instancias que son judiciales, pero también hay instancias que son psicológicas, en las cuales se puede mediar a través de una terapia, a través de una consulta o a través de una asesoría psicológica también. Y es muy importante que durante este proceso uno se vaya dando cuenta de las necesidades que tiene el niño o la niña. Y dentro de esas necesidades, una principal es monitorear su estado de salud, o sea, ver si el niño está más depresivo o está bajando el rendimiento. Pero Emilio, cuando está pasando esto, yo le tengo que, o sea, si la pareja decide separarse, le tengo que plantear al hijo, mire, con el papá o con la mamá nos vamos a separar. Sí, es necesario tener esa conversación. Es necesario, ¿no? Sí. A la edad que tenga. Sí, lo que pasa es que ahí pasa una cosa curiosa con los niños, que los niños van requiriendo información en la medida en que van creciendo. Entonces, un niño, por ejemplo, no sé, estamos hablando de 5 años, lo va a entender, pero lo va a entender dentro de su contexto, digamos, y va a requerir la información que él solicita. O sea, de alguna forma también esperar que el niño vaya haciendo las preguntas correspondientes en ese sentido y no sobrecargarlo de información también. ¿Hay una edad que se entiende mejor que otra? Porque tal vez tú me dices a los 5 años lo entiende desde su perspectiva, pero es mucho menos traumático que lo vivas a los 13 años. Claro, el impacto del trauma va a depender del nivel de conflicto que haya en la separación en ese sentido. Y bueno, lo van a entender a distintas edades, de distintas formas, pero lo más importante dentro de ese contexto es siempre ir como monitoreando su estado de salud mental, o sea, de alguna forma si presenta cambios y hay alguna alteración. O sea, alguna alteración. Lo importante es que a pesar de todo se garantice que el vínculo va a seguir. Eso es lo más importante dentro de un proceso de separación, o sea, de alguna forma garantizarle al niño que el vínculo con los padres o con la madre no se va a ver afectado. Y eso es importante. No sé, una pregunta que uno ha visto muchas veces es respecto el niño siempre quiere que el papá y la mamá estén juntos, pero igual no falta el niño que te dice, no, hasta acá quería que se separaran. Eso, digamos, ¿en qué caso se da? Sí, o sea, de alguna forma a veces las separaciones no son negativas, sino que pueden llegar a ser positivas, claro, desde el punto de vista que bajan el nivel de conflicto en la pareja
y de alguna forma se aliviana un poco más el tema. Pero eso no quiere decir que no necesite de alguna forma de una vinculación responsable de parte de los padres, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque los padres te entregan, cada uno te entrega cosas, digamos. O sea, la madre entrega algunos temas que tienen que ver mucho con los temas de afectividad y que se ha ido como, bueno, y también obviamente otras competencias también, pero el papá también genera también otro roce en otros aspectos también y en esto influye mucho la identificación de género que pueda existir. O sea, a veces un niño puede que necesite tal vez conocer experiencias del padre en ciertos contextos, en ciertas situaciones, que eso también le puede ayudar. Entonces, pero siempre lo más importante dentro de estas situaciones es que esa calidad de vínculo se vea fortalecida. A veces se rompe la relación por lo que la calidad de vínculo es mala. Por eso también es bueno recurrir a habilitaciones parentales o también, en el fondo, si la persona se da cuenta que no tiene todas las competencias, poder consultarlo también en terapia o poder consultarlo con los profesionales correspondientes. Ok, ¿qué importancia tiene dentro de esto, Emilio, el régimen de visitas? Hay papás o mamás, qué sé yo, que cumplen con la visita regularmente, pero hay otros que no. Y también hay muchos, siempre se escucha, oye, el niño o la niña se quedó esperándote y no fuiste a buscarlo el sábado, o no lo llevaste a no sé qué cosa el domingo. Pero también hay niños que dicen, ay, no quiero ir donde mi papá, me quiero quedar el fin de semana con mis amigos, con mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia que tiene de esto de visitarse, de verse? ¿Puede no darse? Claro, aquí lo importante es construir un vínculo. O sea, me refiero, puede no darse de manera sana. Puede no darse, sobre todo en algunas situaciones en las cuales derechamente el progenitor genera algún tipo de agresiones, es recomendable no. Pero en la mayoría de los casos que no es el caso, es recomendable generar ese vínculo de manera estable y también cumplir con los compromisos adquiridos respecto a ese vínculo, porque de alguna forma los adolescentes y también los niños van generando también una expectativa respecto de cómo responden los adultos a sus necesidades. Entonces, y esa expectativa a veces se puede ir generalizando. O sea, puede ser, mi papá o mi mamá no me cumplió con esto, y eso a lo mejor lo puede extrapolar, por ejemplo, al colegio. Y entonces empezar en esa dinámica de desconfianza respecto del mundo adulto, que puede ser mire, te va dando esa sensación que, mira, mi papá no me cumple, y cuando eres adulto eres un poco más desconfiado. Exactamente. Sí, absolutamente, porque de hecho la figura cercana, digamos que la más cercana, entre comillas, no te cumple, ¿qué esperas de los que de alguna forma están en el círculo más exterior? Mira, Emilio, y aunque me salga un poquito de la pauta, ¿qué es mejor en la vida, ser confiado o desconfiado? Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, digamos, entre y sobre todo... No creérselas todas, pero tampoco estar como gato engrifado. Claro, llegar a un equilibrio saludable ahí y también descifrar mucho las señales, yo creo que es importante. Sí. Perfecto. También estoy de acuerdo. Cuando el hijo o hija no quiere, en el fondo, se resiste a este tema de vincularse, hay que poner ojo. Es importante saber por qué. Emilio decía que puede haber un tipo de agresión, nosotros le llamamos algún tipo de vulneración, ¿cierto? Porque, Chile tiene hace muchos años suscrito, ¿cierto?, la Convención de los Derechos del Niño, y que se encuentran plasmados en nuestra legislación también. Y el derecho a no ser violentado, ¿cierto?, el derecho a vivir en un ambiente pacífico, a la vinculación con los padres, todos estos son derechos que están garantizados. Entonces, si el niño o niña, ¿cierto?, o joven no quiere... y era regular el vínculo, de repente ya no quiere ir, es importante poner ojo, puede haber un caso de vulneración, de las mínimas, digamos, hasta las más graves. Entonces siempre hay que poner ojo, estar siempre atento a qué está pasando con los niños, porque los niños dan señales. Cambian, como decía Emilio, en el rendimiento, en la actitud, si eran, extrovertidos, alegres, se vuelven introvertidos, ¿cierto? Hay un retroceso en algunas conductas, entonces siempre es importante estar monitoreando qué está pasando con nuestros niños en relación a estas visitas. Perfecto. Que pueden contribuir o podrían no hacerlo también. Ok, Paola, ahora en el caso de ingresar una demanda, ¿qué aspectos se ingresa en una demanda? Mira, el niño tiene que comer, el niño se tiene que vestir, también se mete el tema del colegio, si que va en uno particular, si no va en uno particular, uniformes, útiles, qué sé yo, hobbies, todo lo que creo que hace un rato se hice la pregunta, pero quisiera un poco profundizar en el tema. Todo lo que implica la vida de un niño, que es todo, en el fondo, porque
en la premisa siempre es importante que ya que sufre en el fondo, entre comillas, de alguna manera este cambio, ¿cierto?, en la vida, de vivir con los padres, ¿cierto?, de tener una rutina, un hábito, una vinculación, ¿cierto?, como decía Emilio, asegurar que este vínculo va a seguir, ¿cierto?, pero en el fondo que no se vea mermado en ningún aspecto la calidad de vida del niño, ni en lo emocional, ¿cierto?, pero tampoco en lo económico. Si yo iba a un colegio X, en el fondo, tratar de permanecer en ese mismo colegio, que las variaciones en el fondo en su vida sean las mínimas. Entonces, si el niño practicaba un deporte, que lo siga practicando, ¿cierto? Si tenía una serie de hobbies, pasatiempos que ojalá se mantengan en el tiempo, es muy importante que en el fondo, temblor sea un temblor en un terremoto grado 10 Richter, en el fondo, que le terremotee la vida entera. Ya. Mantener de alguna manera ciertos anclajes, por decirlo, o ciertas certezas que van a hacer que el niño, que la parte económica también lo es. ¿Qué pasa cuando, y esta pregunta va para los dos, qué pasa si el niño puede plantear una necesidad? Por ejemplo, tengo un papá que se separó y yo sé que gana, no sé, 8 millones de pesos, que tiene súper buena situación. Entonces yo como hijo puedo plantear dentro de la demanda, sí, pero también quiero que todos los años me mande a Cancún, quiero que me compre un auto al salir de la universidad, quiero ese tipo de cosas, y el papá diga no, porque no estoy de acuerdo, pero el juez diga sí, pero usted tiene la plata. ¿Cómo se arregla esa parte? Sí, el juez siempre se va a preocupar en el fondo de la capacidad económica, ¿cierto?, que tiene el padre o la madre, ¿cierto?, que debe proporcionar estos alimentos, digamos, y en el fondo las necesidades, porque yo tengo necesidad de ocio, ¿cierto?, y de vacaciones, claro, pero no necesariamente de tener que ir a Cancún todos los años, ¿cierto? Bueno, y además va a depender esta capacidad de si es el único hijo, tiene más hijos, formó una nueva familia, por ejemplo, y tiene otros hijos que también tienen necesidades, es muy importante. La pregunta es, Paola, si el niño tiene un derecho de plantear ciertas necesidades cosas, sí, por supuesto. Pero medias, no solamente de la alimentación, digamos. Sí, que es parte del ocio, de la entretención, ropa, sí, no sé. Por supuesto que sí. Y por eso siempre la idea es que sea acordado esto, que ojalá no llegara a la instancia de la demanda, porque siempre se van a ficcionar las relaciones entre el padre y la madre cuando ya en el fondo judicializamos. Por eso es importante que exista un acuerdo previo, ¿cierto?, un acuerdo completo y suficiente, quizá cuando los papás se van a separar, ¿cierto?, donde contemple los alimentos, ¿cierto?, las visitas, cómo se van a llevar a cabo, si en el fondo va a pasar el cumpleaños, las vacaciones, tener todo bien ordenadito en el fondo para que no se altere esta rutina del niño tanto, digamos. Y si no, está el proceso de mediación, ¿cierto?, y ojalá ir quemando las instancias hasta no llegar a judicializar, porque este roce se va a notar de alguna manera. Perfecto. En algún momento se va a transparentar esta demanda. Emilio, y desde el punto de vista de la psicología, ¿está correcto preguntarle a un niño qué quieres para esta próxima Navidad, para pedirle a tu padre desde ahora, o a dónde quieres ir el próximo verano, para que tu papá se programe, o no corresponde? O sea, desde el punto de vista de la psicología, yo creo que lo importante en los padres, sobre todo el padre que no está constantemente, digamos, vinculado al hijo o a la hija, es muy importante que se fortalezca ese vínculo en función de generar una mayor calidad. O sea, de alguna forma, el padre que sale tiene menos tiempo, pero ese menor tiempo tiene que invertirlo, por así decirlo, en un mejor vínculo que incluya no solamente aspectos materiales, sino que incluya aspectos vinculares. Jugar con el niño, pasear, conversar. Que sea tiempo de calidad en ese sentido. Y desde ahí el niño siempre tiene el derecho de expresar, digamos, pero que de alguna forma lo que tiene que quedar claro es que, y sobre todo que es importante que la parte, digamos, que vive con el niño no dé esta impresión de que solamente la contraparte es proveedora, sino que es también un sustento afectivo para él, y por eso mismo también es necesario que conozca cuáles son sus intereses, cuáles son en qué está en la vida, digamos, de alguna forma, en qué está en su ciclo vital. Y a veces cuesta, y a veces también se rompen ciertas circunstancias. Por eso también se pueden generar terapias de revinculación, por ejemplo, o terapias en las cuales se pueda expresar el niño los malestares emocionales que pueda tener. A veces, más que el viaje, que puede ser como una necesidad tal vez muy externa, a veces la necesidad real es como yo quiero pasar tiempo con mi papá, o yo quiero pasar tiempo con mi mamá, en ese sentido. Perfecto. Paola, ¿cómo es un juicio ideal? ¿Cómo los pasos? Lo voy a decir, los colegas abogados quizá van a decir, pero el juicio ideal, ojalá en esta materia, es el que no existe.
No, claro, Sí, claro, pero ya cuando llega. Claro, en pos de justamente la salud emocional, ¿cierto?, del niño joven. Ojalá no existiera y nos pudiésemos poner de acuerdo en todos estos aspectos. Claro. Y no cosificar a veces, cosificar a veces, ¿cierto?, al niño o niña, al hijo o hija, y que sienta él o ella, ¿cierto?, que puede ser una especie de moneda de cambio a veces, por el tema material. Porque una cosa no va vinculada a la otra. A lo mejor el padre o la madre puede ver mermada su situación económica, ¿cierto?, por un tiempo porque quedó sin trabajo, pero que no signifique eso, tú no pagas tanta pensión porque te quedaste sin trabajo, entonces no ves al niño o niña, porque son cosas que corren por carriles distintos. Y eso es súper importante tenerlo presente. Ahora, es caso a caso, porque también hay realidades donde los papás esconden sus bienes, ¿cierto?, y hay que demandar a veces a los abuelos. Ocurren muchas cosas en familia, ¿no? Muy complejo. Y los juicios de familias en general son complejos, sobre todo los de visita y los de alimentos, porque no es cosa juzgada formal, o sea, no terminan de una hasta que cumple el niño o niña joven los 28 años estudiando, porque ese es el límite de edad hasta donde el alimentante en el fondo está obligado a aportar a la manutención del hijo o hija. Paola, pero el juicio ideal sería, de alguna forma, la demanda se ingresa. Se ingresa la demanda. Sí. ¿Al cuánto tiempo te deberían llamar? Se provee, es que cuando uno ingresa la solicitud, el juez contesta. Y contesta en su idioma, ¿cierto?, en relación a lo que nosotros llamamos provee la demanda. O sea, me contesta en relación a las peticiones que yo hago, ¿cierto? Y en el fondo me va a citar una audiencia donde yo voy a preparar mis medios de prueba, ¿cierto?, y después los voy a rendir. Eso es básicamente el esquema. Ingreso la demanda, el juez me contesta. ¿Cuánto tiempo debería tomar? En realidad la ley establece los plazos que debe el juez contestar la demanda, ¿cierto? Y que me va a proveer en el fondo el cuerpo del escrito y me va a fijar una audiencia preparatoria de la prueba y después donde yo voy a rendir los medios de prueba. Que pueden ser documentos, ¿esto será unos 2 meses? No, los juicios duran un poquito más que eso. Pero en general el juez contesta dentro de un plazo no superior a 15 días, en el fondo, proveyendo una demanda directamente en relación a la solicitud, si no hay un previo a proveer o hay algo que subsanar en el escrito como tal, digamos, que puede ocurrir. Perfecto. Y ya tenemos que ir cerrando, Emilio. El niño debe saber que los padres están enfrentados judicialmente por la pensión para que él coma. ¿Debe entenderlo así o no? No necesariamente, lo que deben entender es que se está llegando a un acuerdo de alguna forma que no solo involucra los aspectos económicos, sino también involucra aspectos que van a hacer un cambio en su vida en general, digamos. Pero de alguna forma, como dice Paola, esos cambios ojalá sean los menos, digamos, traumáticos posibles. Y la idea es siempre pensar en el bienestar superior del niño, o sea, de alguna forma cada padre tiene que ponerse en el contexto de que la separación es un tema, pero la crianza y la vinculación es otro tema. Y ese tema no debería verse mayormente afectado, sino que al contrario se debería haber potenciado algunos elementos. Si los padres van a discutir como fuera del alcance de él. Absolutamente, absolutamente. Bueno, perfecto. Y también, decirles también que estamos atendiendo ahí en casavanza.cl la consulta, digamos, que para las personas que quieran consultar. Ahí está en el GC justamente, claro. Dice Casa Avanza. Y también dice el abogados.cl de la Paola. Generalmente nos llegan muchas dudas y este es un tema que necesita asesoría. Perfecto. Gracias a ambos por venir. Gracias, Paola, por tu amabilidad de siempre. Y gracias, Emilio, también por estar con nosotros. Que estén bien. Gracias, Karim. Saludos a todos. Saludos igual. Nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan.